Hola, muy buenos días y bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla Judith Julia. Venga, arrancamos viernes 30 de mayo preparando la sesión de hoy analizando el futuro del mini SP500 y el del Nasdaq, donde observamos que ayer un giro bastante violento provocó caídas que han perdido la última estructura alcista que comentamos en el vídeo de ayer, observable en marcos inferiores, y por tanto empezamos pues un rango, un pequeño lateral. Ahora lo veremos en los gráficos. Antes, como siempre, recordaros que estos vídeos tienen el foco formativo y que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Vamos al mercado, empezaremos con el futuro del mini SP500 en gráfico diario para ver la vela de ayer. Una vela que aquí vemos un doji con bastante mecha superior, que sobre todo la importancia es que al llegar a la zona de máximos mensuales, ahí a los psicológicos 6.000, se dio la vuelta con bastante, como digo, violencia y cerrando pues en el mismo punto de apertura de la sesión. Hoy hemos llegado a un soporte técnico junto con la media de 200 en este marco temporal diario y de momento tenemos un pequeñito rebote, como se puede apreciar. Vamos al gráfico de 4 horas para ver lo que os decía de este inicio de rango. El precio en la sesión de ayer, al principio, rompió esta resistencia, ahí la vemos, en la zona de los 5.940 más o menos, y debería haberse convertido en soporte ayer para pensar en la continuación de la subida, atacar los máximos del día y si se superase en esta zona de resistencia, seguir subiendo. Pero no ocurrió. Este nivel, 5.940, no actuó como soporte, lo perdió y nos dirigió directamente otra vez a un soporte que también fue muy relevante, la zona de los 5.880 y al inicio, al origen de este último tramo al alza. Hoy, de momento, nada, sesión muy descafeinada, pequeñito rango, y aquí, como se observa también en el gráfico de una hora, he querido dejar el tema de los fibos para que veamos eso, esta resistencia rota. Ayer comentábamos un posible escenario que corrigiera, que profundizara la corrección, que tendríamos que observar qué ocurriría aquí en la zona de los 5.940, porque podía ser posible que esta resistencia rota se convirtiera en soporte para desde aquí volver a subir. Y no ocurrió así. Perdió todo lo ganado, toda la subida, y nos dirigió, lo que decía, a otra vez ese soporte de los 5.890 más o menos, al origen de este último tramo al alza. Quito este fibo para que no nos liemos. Y de momento, pues nada, desde cuando llegó aquí hizo un pequeño rebote, fruto de este cierre de cortos, apertura de largos, estábamos en soporte mayor. Y de momento nada, hoy pues eso, un rango, movimientos muy menores. Entonces, vamos a ver, ¿qué tenemos? Pues como soporte clarísimo, esta zona de los 5.890 es el principal soporte, el más cercano al precio actualmente. Fijaros aquí también, recordemos que estamos en la media de 200 en gráfico diario. Si perdemos este nivel, los siguientes soportes que destaco los veo aquí en 865 más o menos. Aquí tendríamos el siguiente nivel, luego aquí tendríamos otro en los 5.840 y luego el siguiente alrededor de los 5.810. Como resistencias, sigo manteniendo esta zona, ¿vale? Esta zona que ayer comentábamos, lo que acabo de decir, los 5.940 como la primera resistencia más importante, exceptuando los máximos del día, que están aquí alrededor de los 5.921, que están ahora mismo intentando ser rotos y se superan. Mucha probabilidad de llegar a esta zona. Es una zona clave y fijaros en 15 minutos como ayer el precio cuando llegó con las caídas a esa zona, aparte que también le confluía la media de 200 en 15 minutos, provocó la llegada a esa zona clave un rebote. Ahí se ve, dejó un mínimo que fue roto y actuó perfectamente alrededor de las 4 de la tarde, hora Madrid, 10 en Nueva York. Se convirtió en resistencia en este pullback para seguir bajando. Ya hubo reacción del precio incluso ayer, cuando perdió este nivel de soporte. Ahora tenemos esta zona, además ahí tenemos una confluencia más, por ahora, que es la media de 200 en este marco temporal de 15 minutos, con lo cual la hace imán si el precio consigue romper los máximos del día donde estamos ahora mismo pegaditos ahí. Si esta zona se superase al alza, sería buena señal. Es también otra vez superar el retroceso del 50% de toda la caída de ayer. Y la siguiente zona a vigilar la sitúo aquí, alrededor de los 5.965, que le confluye el 61,8% de retroceso de toda la bajada, y también, si lo observamos en 15 minutos, porque en una hora no se ve nada, fue una caída muy vertical,
Vemos también que fue una zona de desequilibrio, una pequeñita zona de redistribución. Ahí dejó un pequeño un soporte, nada, mínimo, un pequeño rebote. Perdón, hoy tengo la voz cogidísima. Y se produjo la ruptura y un pequeñito pullback. Aquí tenemos el siguiente nivel de resistencia que destaco. Pero tenemos todavía que superar la zona de los 5.940 para ello. Si se supera esta zona, bueno, atentos también a este nivel, que es como mínimos comunes de toda la estructura de giro que se formó ayer alrededor de los 5.985. Ahí tendríamos también una resistencia que podría actuar como tal si llegamos ahí, desde luego. Bien, ahí tenemos los niveles principales, posibles escenarios, todo lo que sea moverse entre los mínimos del día y la zona de los 5.940. Cuidado, más allá de este escenario de ruptura de máximos del día para alcanzar los 5.940. Pero todo lo que sea después, por aquí, cuidadín. Vamos al futuro del Nasdaq. Ahí también vemos la vela del día de ayer, una vela que intentó romper los máximos del mes de mayo y que finalmente no lo consiguió, dejó toda esta mecha superior al alcanzar la siguiente resistencia alrededor de 21.800, se dio muy rápidamente la vuelta, con lo cual ruptura no confirmada y seguimos aquí, por eso digo inicio de un pequeño rango, porque ya vemos la incapacidad de hacer nuevos máximos y de momento ya veremos si esta zona pues se ratifica como resistencia y nos situamos por debajo de ella. De momento tenemos dos toques en esa zona, al igual que en el futuro del S&P 500. En gráfico de 4 horas vemos la ruptura fuerte, alcanzando esa zona de 21.800 y el giro también más que fuerte desde esos niveles que nos llevó también al origen de esa última subida, con el apoyo de ese soporte de los 21.300 que ahora mismo también pues, son los mínimos del día y es un nivel técnico que tiene su importancia. Si perdemos esta zona, los mínimos del día 21.300, la probabilidad de llegada a este siguiente nivel de soporte situado alrededor de los 21.150 es probable y el siguiente nivel a vigilar es ese máximo común de esa estructura de giro un poco peculiar que se formó aquí en esta zona de los 20.800 y hablo de la resistencia de los 21.050 aproximadamente y luego ya la zona de los 20.800 sería el siguiente nivel a vigilar. Como resistencias, bajo a 1 hora para verlo. Ahí también vemos esa pérdida de estructura, de la última estructura alcista, tras superar esta resistencia de los 21.500, también número psicológico, debería haber actuado como soporte, no fue así ayer y perdió ese nivel. Con lo cual, ahí quito FIBO, un poco quería comentar esto. Estamos por debajo de esa zona y tenemos la media de 200 en 1 hora reforzando los mínimos del día y este soporte técnico que acabo de comentar. De momento nada, un rebote muy light. Y como resistencias, vamos al gráfico de 15 minutos para ver también detalles, porque es que en 1 hora no se aprecia mucho. Y vemos aquí también, como esa zona anterior, que ya era un nivel importante de posible soporte, lo rompió como mantequilla en 15 minutos, no se aprecia ni siquiera ahí la mínima reacción, cosa que en el futuro del SP sí que se veía un poquito. Aquí nada, dejó un pequeño especie de doji, pero lo rompió, pero sí que hizo un pullback. Ahí se ve ese pequeño desequilibrio alrededor de las 5 de la tarde, hora Madrid, y desde aquí continúa bajando y alcanzando el soporte siguiente. Por eso todavía mantengo esta zona como importante, 21.500 aproximadamente, donde ahora mismo también le confluye la media de 215 minutos. Máximos del día que estamos peleándonos con ellos. También probabilidad de que si rompiera esta zona podríamos irnos a la zona de los 21.500 y la siguiente resistencia la encuentro aquí, también en esta zona de pequeñito soporte que se formó alrededor de 21.625, que podría ser el siguiente nivel de resistencia y luego ir a buscar de nuevo también, como comentaba con el otro futuro, los mínimos de esa estructura de giro formada en los máximos de ayer. Así que vamos a ver, de momento nada, todo lo ganado, todo lo perdido. Y estamos en la parte baja de todo este movimiento, en soportes importantes, ya venían de atrás y vamos a ver si se pierden, vamos a ver continuación de las caídas con los soportes que he indicado y si el precio consigue romper los máximos del día, atentos a estas zonas claves que tenemos en la sesión de hoy, en los 21.500 del futuro del Nasdaq y en la zona de los 5.940 en el futuro del mini S&P 500. Nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy viernes. Que tengáis una feliz tarde, un buen fin de semana y nos vemos el lunes en el vídeo de Swing. Que vaya muy bien. Hasta el lunes.